Cancelado el doctorado en PowerPoint. Bueno, meningitis, pues es una inflamación de las meninges. Recuerden que las meninges son unas membranas que están recubriendo todo el encéfalo. Y la función de esas membranas es ¿qué? Proteger. ¿Sí? Es proteger. ¿Verdad? Hay tres meninges, de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y la vía madre. Y por debajo del aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo. Por debajo de la dura madre circulan los vasos sanguíneos, ¿cierto? Siguiente. Nosotros tenemos varios tipos de meningitis. Entonces, por ejemplo, tenemos la meningitis viral. Es la más común de todas, es la más frecuente. ¿Qué particularidad tiene esta meningitis? Que no deja secuelas y que no es mortal. Ustedes han conocido, han escuchado que, sobre todo en los niños, que la mamita dice que el niño tuvo una convulsión febril. Pues eso fue una meningitis viral, que le subió mucho la temperatura al niño y el niño convulsionó, ¿sí? Pero no deja secuelas, ¿verdad? No deja complicaciones, ¿verdad? Siguiente. Como les decía, es la devolución benigna y corta duración. ¿Cuánto es el promedio de vida de un virus? 8 días. 8 días. Entonces por eso habla de corta duración, porque a los 8 días ya empieza el paciente a mejorar. ¿Sí? Bueno, siguiente. Algunos virus, los virus más frecuentes que producen meningitis, tenemos el virus Coxsackie A y B, el ecovirus, y coordina eso. Bueno, el ecovirus, el virus de la polio, el virus de la papera, la parotiditis, el herpes simple, principalmente el herpes simple, 1, el virus del Epstein-Barr, el arbovirus, y aquí hay que agregarle uno nuevo, el coronavirus. ¿Se acuerdan cuando lo del COVID muchos de los pacientes tenían también meningitis? ¿Sí? Siguiente. Otra meningitis es la meningitis bacteriana. No es tan frecuente, pero es la más mortal. Esta sí deja secuelas, esta sí deja complicaciones, ¿sí? Desafortunadamente es la que más frecuentemente afecta a los niños, lactantes, los recién nacidos, los niños en edad escolar, ¿cierto? Puede ocasionar la muerte. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? La prematurez, los niños prematuros, ¿cierto? Los niños con bajo peso al nacer, los niños desnutridos, los niños que viven en hacinamiento, pacientes que tengan diabetes o en general pacientes que tengan enfermedades que cursen con inmunosupresión, como es la diabetes, la falla renal, ¿cierto? O sea que en un espacio reducido viven muchas personas. Por ejemplo, hay uno a veces, en mi época, nosotros teníamos que hacer visitas en una materia que se llamaba salud pública, y visitábamos en los barrios bajos, visitábamos la comunidad, y uno veía, por ejemplo, que las casitas, yo no lo veo todavía acá, en cualquier parte de Colombia, bueno, uno veía, por ejemplo, las casitas que no tienen piso, sino es tierra prensada, ¿sí? Que las paredes son un collage de madera, de latas, de techo también, y en ese espacio tan reducido, tan chiquitico, viven 8, 10 personas, incluyendo perro, gato y gallina. Entonces ese hacinamiento favorece, ¿sí? Bueno, siguiente. Algunas bacterias. Las 3 primeras son las más frecuentes, que son el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Esas son las 3 bacterias más frecuentes que me generan meningitis. Las otras que siguen también son frecuentes, pero no tan frecuentes, como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, la Escherichia coli y otras bacterias más, pero quizás esas son las 3 más comunes. Tenemos ahora la meningitis tuberculosa. Este es un tipo de meningitis bacteriana que se presenta principalmente en pacientes con VIH, ¿sí? Se presenta principalmente en pacientes con VIH, en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Entonces el Mycobacterium puede migrar por vía hematógena de los pulmones hacia el cerebro. Sigue.
Entonces, ¿en qué pacientes se puede presentar? En pacientes con tuberculosis pulmonar, en pacientes que tienen alcoholismo, en pacientes que tienen VIH-Sida. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de todas las meningitis. Bueno, la cefalea. ¿Qué particularidad tiene la cefalea? Que es una cefalea frontal o es una cefalea retroocular. El paciente siente, bueno, le duele, el paciente le dice, bueno, es que me duele detrás de los ojos. Siento que como que se me fueran a salir los ojos, como si algo estuviera empujando los ojos hacia delante. Tiene, bueno, algunos otros síntomas específicos como es malestar general, náusea, vómito, aturdimiento, fotofobia. Le tiene fastidio a la luz halógena o a la luz día, la luz natural. Entonces estos pacientes prefieren estar con la cortina cerrada, las luces apagadas porque esto les molesta, les fastidia. Somnolencia, alteraciones de la conciencia. Existe, cálmate huracán. Cuéntame qué afán tiene de salir. Break no vamos a dar. Ya tuve break, ya tuvimos break. Llegó a alteración de la conciencia. Punto. Sí. Ya, el siguiente. No, porque voy a explicar eso. Bueno, su merced explíquenos eso entonces. No, pues no sabía que iba a Ah, bueno, entonces, el paciente tiene unos síntomas característicos de meningitis como es primero, la rigidez nucal. El paciente tiene el cuello rígido, no puede hacer movimientos de ningún tipo, ¿sí? Lo otro, hay unas maniobras que se llaman la maniobra de Kernig y la maniobra de Brudzinski. ¿En qué consisten? La maniobra de Kernig, tenemos el paciente en decúbito supino, ¿sí? Yo le elevo una de las extremidades inferiores, se le aumenta la presión dentro del canal raquídeo, ese aumento de la presión dentro del canal raquídeo se llega hasta la cabeza, se aumenta la presión intracraniana y este paciente ya tenía por la enfermedad hipertensión endocraniana, entonces el paciente se le aumenta el dolor de cabeza, en algunas ocasiones el paciente hasta grita del dolor de cabeza tan intenso que tiene. Instintivamente el paciente recoge la otra piernita, ¿sí? La otra pierna, la que está derechita, el paciente la recoge. Eso es Kernig positivo. Kernig. Ahora, la otra maniobra, Brudzinski, es lo contrario. Entonces, el paciente en decúbito supino le flexiona el cuello, tratando de que con el mentón toque el pecho. Esto me genera hipertensión endocraniana, se irradia hacia el canal raquídeo, se le exacerba el dolor al paciente y inmediatamente el paciente también recoge las piernas, instintivamente. Hay una, si alguno de ustedes no tiene, eso creo que es en Instagram, hay una, les aconsejo que la sigan, hay una parte que se llama Medicalsi. Ahí hay unas maniobras, hay unos pacienticos con estas maniobras, se ve muy bonita la maniobra, Medicalsi. Bueno, yo no tengo Instagram. No crees que yo me retiré de Facebook, de Instagram, de TikTok, lo único que tengo es WhatsApp y eso porque me tocó obligatorio. Siguiente. Bueno, en algunas ocasiones las convulsiones son tan seguidas en estos pacientes que le van recogiendo mucho los músculos al paciente y entonces empiezan a arquearle el cuerpo al paciente. Y el paciente queda apoyado en el cuello y en los talones. Estos se llaman los opistótomos. Esto ya es la fase terminal de una meningitis. Aquí ya no hay nada que hacerle al paciente. ¿Sí? El paciente se muere. ¿Verdad? Siguiente. Bueno, el diagnóstico se hace a través de la punción lumbar, la punción del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo se envía al laboratorio, hay unos parámetros normales que se miden en el líquido cefalorraquídeo, como es el aspecto, como es la presión, las células, el lactato, la proteína, la glucosa. Siguiente. Entonces acá tenemos los criterios que se le miden al líquido cefalorraquídeo: aspecto, presión, células, glucosa, proteína, lactato y el cultivo. Acá están los valores normales y lo que hace uno simplemente es los valores que nos reportan del laboratorio, los comparamos con esto y yo ya sé qué tipo de meningitis tiene el paciente, si es una meningitis viral, si es una meningitis tuberculosa o si es una meningitis bacteriana. Y pues ya desde antes le he puesto tratamiento. ¿Qué tratamiento le pongo? Pues la más grave es cuál es, la bacteriana, entonces le pongo antibiótico al paciente mientras le sale el reporte de laboratorio. Sí. Bueno,
Complicaciones, las mismas de la hidrocefalia. Acuérdense que yo les decía que una hidrocefalia me podría llevar a una meningitis y que una meningitis me puede llevar a una hidrocefalia.